Y atención, les voy a pedir mucha seriedad porque el tema que nos convoca ahora tiene que ver con las verdaderas razones de por qué abdicó el último papa y que va a estar obviamente hasta fin de mes. Entendamos que él al parecer se vio claramente horrorizado por toda la corrupción que había en el interior de la iglesia. Muchos medios también claramente declararon que él estaba como una especie de enclaustrado, le habían hecho así algo así como la ley del hielo dentro del Vaticano, puesto que él cuando comenzó a descubrir y a notar todas las irregularidades que se llevaban a cabo dentro de este edificio y que salían ciertos permisos especiales para los curas hacia el exterior, él claramente terminó de alguna manera colgando la toalla, como quien dice, que queriendo ya no más participar de todas estas blasfemias, y claramente terminó renunciando. De hecho, una de las cosas que al parecer podrían haberle llamado la atención es algo que no es menor. Ustedes saben que la Biblia, que es este grupo de historia que recoge las experiencias de profetas, apóstoles, ¿cierto? Hombres santos en general, vinculados al cristianismo, ¿cierto? O al Dios del Antiguo Testamento. Solo Dios, en un breve pasaje de todo ese libro llamado Biblia, él con su puño y letra escribió algo. Y esos son los 10 mandamientos. Y hay algo que muy pocas personas saben, y lo vamos a decir en este mismísimo programa, que es claramente un pasar a llevar la mano y letra del propio Dios. Atención, el segundo mandamiento del Decálogo entregado en el monte Sinaí a Moisés dice de la siguiente manera, mucha atención, porque esto es: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Quién dice esto? La Iglesia Católica, ¿cierto? El primero es: no tendrás un Dios delante de mí, y de ahí viene: no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no matarás, etcétera, etcétera. Según la Iglesia Católica, cuando tú agarras una Biblia de esta religión cristiana en particular, que no es la misma de otras Biblias de otras religiones cristianas, el segundo mandamiento aparece esto: no tomarás el nombre de Dios en vano, que claramente es una redundancia y una reiteración del primer mandamiento. Alguien por ahí hizo el trabajo, hizo la traducción directa del hebreo y tomó otras Biblias y se dio cuenta de que eso es una alteración. Porque el verdadero, y esto lo puede hacer cualquiera desde su casa, el verdadero segundo mandamiento, escrito directamente por orden absoluta de Dios, es este: no te harás escultura ni magia alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay bajo la tierra, ni te inclinarás ante ella ni le darás culto. A buen entendedor, lo que dice es claramente no crear intermediarios, ni los vas a adorar como si fueran mis representantes, ni obviamente voy a comenzar a repartir estampitas, ni a crear imágenes, ni monumentos que no vayan a hacer que me reemplacen a mí, que tú tienes una conexión directa conmigo, tu Señor Creador Dios, y tú que tienes una esencia de mi parte. No, es que me parece de verdad súper violento enterarse de que es todo lo contrario a lo que hacemos los cristianos. Exacto, porque si ellos mantuvieran el verdadero segundo mandamiento, no podrían edificar un Vaticano, ni crear, digamos, esa tremenda investidura que el Papa, digamos, separa como una especie de manifiesto creado por el hombre como representante incuestionado de Dios, entre otras cosas. Bueno, y que el sueño de todos los cristianos es llegar algún día a poder ir al Vaticano y estar lo más cerca de Dios, se supone que uno podría estar. Segunda ley, la única vez que Dios escribió con su puño y letra en ese libro llamado Biblia, el segundo dijo esto: no vaya a crear imágenes o intermediarios, y mucho menos los vaya a adorar. Y sabes, cuando yo vi esto, ¿sabes de lo que me acordé? Tú sabes, con las últimas palabras que termina, obviamente, finaliza la Biblia. Cuando tú cierras el libro, ves la última página, esto es lo que dice. Mira, viejo, a ver si sirve, a ver qué piensan aquellos que cambiaron los mandamientos. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto lo siguiente: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrito en este libro. Bueno, ¿cómo será, y lo digo aquí y ahora cara raja, que pese al libro que dicen adorar, tuvieron la clara intención para su propio beneficio, para crear ídolos de determinación, de culto y de adoración,
incluso pasando a llevar lo que el Dios que dicen adorar, digamos, se los dijo claramente: si ustedes quitan, agregan o alteran, viejo, las penas del infierno. Es casi como si no creyeran en lo que profesan. Salsa, ¿tú crees que, o sea, yo no sé si esto ya es Vox Populi, no sé si ya lo asumieron, qué sé yo, pero podría influir en lo que hemos hablado como de la caída de la iglesia o la separación de la iglesia? Absolutamente. Con el próximo sí. papa. Pero si de alguna manera, a ver, la versión oficial, como decía Felipe, es que este hombre está cansado, ¿cierto? Benedicto XVI. Pero el primer discurso, después que hizo al día siguiente de abdicar, viejo, no dejó títere con cabeza. Viejo, esto parece que lo dijera alguien contrario a la Iglesia Católica. Sin embargo, fue el Papa que todavía cumplirá funciones hasta fines de este mes. Un resumen contundente de cómo se refirió respecto a la vida dentro del Vaticano. Lamento la hipocresía religiosa, así como el comportamiento de los que aparentan y las actitudes que buscan ante todo los aplausos y la aprobación. Debemos superar el individualismo y las rivalidades. Quien lo dijo, ni más ni menos que Papa Benedicto XVI hace tan solo algunas horas. Qué contradictorio con todo lo que pensamos nosotros todo este tiempo. Claro, porque ahí yo vemos que el cansancio quizás puede haber estado generado, obviamente, por todo este reducto que él lo condicionaron dentro del Vaticano, y cuando él supo todas las cosas que ocurrían adentro. ¿Qué cosas? Bueno, obviamente las que se filtraron gracias a Paolo Gabriel. Por favor, señor director, porque este hombre, la motivación, que también, al igual que el Papa, que luego de saber lo que ya vamos a mostrar, en algún momento dice: o sea, que estoy harto de la hipocresía, está la cagá, derechamente. Pero fíjate lo que dice Paolo Gabriel, mayordomo, que robó los documentos del Vaticano en el 2012. Estoy convencido, y yo les creo, de que actuó exclusivamente por amor. Estaba hasta la tusa este hombre. Diría, un amor visceral a la Iglesia de Cristo y su cabeza visible. Lo hice de buena fe, viendo el mal y la corrupción en toda la Iglesia. Vale decir, un hombre que se pone la camiseta con el cristianismo, viendo cómo se caía a pedazos, como una manga de hipócritas que claramente eran capaces de cambiar mandamientos o de decir una cosa con la boca y hacer otra, claramente, abusar, tener poderes, ocupar la usura para tener bancos y negocios varios y filiaciones aún más tránsfugas. Fue que él decidió soltar estos documentos porque necesitaba obviamente un cambio. Ahora, independiente de la fe que uno profese, hace rato que la Iglesia Católica viene haciendo agua, y esto es un remesón tremendo para ellos que sin duda trae coletazos en los próximos años. Ineludible, incuestionable, sí. O sea, viejo, ¿qué vaya a decir? Ahora quiero mostrarles lo siguiente, porque ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuáles son estas revelaciones? Es que alguien no las sabe, porque el Papa habla así desde la angustia, así con el corazón oprimido. Es como que esto ya no hay nada que hacer, digamos, está la escoba, o sea, está la tendalada dentro del Vaticano. Esta publicación, por favor, si podemos ir, esto es de la revista Panorama, que explica la renuncia del Papa de alguna manera. Atención. Escribieron ellos recientemente: el Papa quedó muy impresionado con los informes y solo tuvo fuerzas para contarse a los hermanos Georg. Admitió tal vez, por primera vez, haber descubierto una cara de la curia vaticana que jamás había imaginado. Antes de Navidad comenzó a pensar seriamente en su dimisión, y que ahora obviamente ya se hizo realidad. De hecho, quiero agregar un dato. Benedicto XVI recibió a los 3 cardenales que realizaron investigaciones dentro del Vaticano y se enteró de las divisiones y escándalos que terminaron con la detención del mayordomo Paolo Gabriel, que fue el que filtró estos documentos. Ahora, a ver, esto es heavy, porque esos documentos de lo que hablan es corrupción, negocios fraudulentos, aprovechamiento, estafa, abuso de poder. Pero a ver, podemos verlo con detalle uno por uno, señor director, se los puede lanzar, porque no es para menos. O sea, es como que alguien dijera: ¿sabéis que yo no quiero, yo que aún creo, yo que tengo fe en lo que profeso, no tengo ver más con estas cosas? Por favor. Lo que revelaron los documentos entonces filtrados del Vaticano, algunos de ellos, los más importantes, son varios casos de corrupción. Los documentos secretos sobre Silvio Berlusconi y su relación con la prostitución de menores, apañados por la institución de esta iglesia. Los casos de pedofilia de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, eran conocidos por tiempo, pero los dejaban pasar, hacían la vista gorda, puesto que había un gran negocio engrasado y funcionando, silenciados por la Santa Sede, y que trataron de guardarlo bajo la alfombra lo máximo que
pudieron. Había amistad y de alguna manera había una especie de permiso, ya que obviamente ni siquiera había una reprenda moral hacia él. Luchas de poder. Bueno, el Papa y su mano derecha, Tarcisio Bertone, se llevaban muy mal, y que sus respectivos partidarios y detractores estaban tomando posiciones para mantener el poder. Claramente esto estaba dividido y había una pelea de pulsaciones, de gallitos, que no iba a terminar viendo de ninguna manera. De hecho, leo acá directamente, se reveló el contenido de una carta que alertaba de un supuesto complot para matar al pontífice, como ya lo habían hecho en otras ocasiones que están en estos documentos, como Juan Pablo I, sin ir más lejos, o como a otros líderes espirituales, como a 8, que en algún momento también trataron de filtrar, que fue mandado por el propio Vaticano, ya que durante una gira en China, el arzobispo de Palermo, Paolo Romero, había dicho que el Papa moriría en 12 meses. Care raja. Y por último, malversación de fondos, se acusa de lavado de dinero a Ettore Gotti, cercano colaborador del Papa Benedicto XVI y economista del Opus Dei. Como quien dice, todo calza, buen entendedor, pocas palabras, y que a esto que acabamos de ver Igual ni se le quite nada, ni se le agregue tampoco otra cosa para que usted tome sus propias decisiones. No, me parece súper valiente igual la actitud del Papa, si él, sabiendo todas las consecuencias que puede tener, el decidir dar un paso al costado. Aquí no estamos cuestionando, digamos... Valiente siempre y cuando no estuvo involucrado en estos hechos. Porque si estuvo involucrado por anga o por manga, es una actitud cobarde la que está pasando. claro. Ahí es verdad, porque Está tiene sus días contados en todo caso, si fuera así. Simplemente que sin cuestionar la fe que muchos tienen como una guía, pilar moral, espiritual, conocimiento filosófico, el cristianismo, que yo por lo demás, no siendo católico, no tengo nada que criticar a las palabras de Jesús. Debo decir que una cosa es eso y otro los que dicen representarlo y que claramente nunca hicieron la pega.